El eco de un portazo en una mansión vacía retumbó en los pasillos de mármol. Un hombre, ahogándose en millones, estaba a punto de descubrir que el aire que necesitaba para respirar se encontraba en la sonrisa de la mujer que limpiaba sus pisos. Una revelación, nacida en la cocina más lujosa de Polanco, en la Ciudad de México, estaba a punto de destrozar los cimientos de arrogancia sobre los que Mateo Garza Morales había construido su imperio. Este descubrimiento demostraría que el pasado que intentó enterrar con concreto y acero seguía vivo, respirando y cantando una canción de cuna en su propia casa. La vida que él despreciaba, la vida que consideraba invisible, estaba a punto de salvarlo de sí mismo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Era un martes gris de octubre en la Ciudad de México y Mateo Garza Morales estaba teniendo el peor día de su carrera. El cielo, de un color panza de burro, parecía reflejar el estado de su humor. A sus 48 años, Mateo era el dueño absoluto de Construcciones Garza, un gigante del desarrollo inmobiliario que había levantado torres de oficinas y complejos residenciales de lujo por todo el país. Su patrimonio neto superaba los 80 millones de dólares, una cifra que revisaba cada mañana con una mezcla de orgullo y vacío. Vivía solo en una fortaleza de cristal y concreto de 3.000 metros cuadrados en el corazón de Polanco. Conducía un Maserati azul eléctrico que rara vez sacaba del garaje y trataba a cada persona bajo su mando, desde ejecutivos hasta personal de servicio, con un desdén frío y calculado. Esa tarde, Mateo regresaba de Monterrey, una reunión que debía haber sido una simple formalidad para cerrar un contrato de desarrollo de uso mixto de 9 cifras se había derrumbado estrepitosamente. Los inversionistas internacionales se habían retirado en el último minuto, citando preocupaciones sobre la volatilidad del mercado, aunque Mateo sabía que era por su propia arrogancia durante la presentación. Había perdido millones en comisiones futuras y, peor aún, había perdido prestigio. En el trayecto del aeropuerto a su casa, había humillado a su chofer, Javier, por tomar el viaducto en lugar del periférico, había despedido a un gerente de proyecto por teléfono y había enviado un correo electrónico tan mordaz a su equipo legal que 2 abogados amenazaron con renunciar. Llegó a su mansión a las 4 de la tarde, un horario completamente inusual. Normalmente, Mateo no pisaba su casa antes de las 10 de la noche, mucho después de que la última empleada de limpieza hubiera terminado su turno. Odiaba ver a la gente trabajando en su espacio personal. Prefería la ilusión de que todo se mantenía impecable por arte de magia. Esperaba el silencio frío y estéril de siempre. Pero ese día, al cerrar la puerta blindada detrás de sí, un sonido extraño rompió la quietud. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, una voz femenina, suave, cantando en voz baja una melodía infantil mezclada con el tintineo del agua y la porcelana en la cocina. Mateo frunció el ceño. La ira inicial por la intrusión en su silencio fue reemplazada por una curiosidad irritada. ¿Quién se atrevía a cantar en su casa? Caminó sin hacer ruido sobre el piso de mármol italiano. Sus zapatos de diseñador no producían sonido alguno. Se detuvo justo antes del arco que daba a la cocina, oculto tras una columna de granito negro. Lo que vio lo dejó inmóvil. Era Sofía Reyes Castillo, la mujer que limpiaba su casa 3 veces por semana desde hacía 2 años. Estaba de espaldas a él, lavando los platos del almuerzo que él nunca comía en casa, pero no estaba sola. Aferrado a su pierna derecha, como una pequeña lapa, había un niño. Era un niño de unos 3 o 4 años, con el cabello oscuro y rizado, vestido con unos pantalones de mezclilla sencillos y una camiseta de superhéroe que, aunque gastada, estaba impecable. El niño tenía sus bracitos envueltos firmemente alrededor del muslo de su madre. De vez en cuando, levantaba la cabeza y Sofía, sin dejar de fregar, bajaba la mirada y le sonreía, continuando su canción de cuna. Mateo observó a Sofía. Era una mujer joven, quizás de 30 y pocos años, siempre vestida con su uniforme gris. Nunca la había mirado realmente. Para él, ella era solo una función,
una sombra que borraba sus huellas, pero ahora la veía, su rostro concentrado, la ternura en sus ojos cuando miraba al niño, la eficiencia de sus manos. Entonces, algo golpeó a Mateo con la fuerza de un tren. Un recuerdo que había mantenido encerrado bajo llave en lo más profundo de su mente durante 30 años. Se vio a sí mismo, un niño pequeño llamado Mati, en una cocina diminuta con piso de cemento y paredes sin pintar. Estaba en Iztapalapa, en la casa de vecindad donde creció. Se vio a sí mismo aferrado a la pierna de su propia madre, doña Isabel, mientras ella lavaba platos en un fregadero de plástico, no para su familia, sino la ropa ajena que lavaba para complementar los ingresos de su padre. Sintió el olor del jabón Zote, el calor de la pierna de su madre contra su mejilla y la sensación abrumadora de seguridad que sentía en ese abrazo. Su madre, Isabel, había sido una mujer de una dignidad inquebrantable. Su padre, don Miguel, un albañil que trabajaba de sol a sol por un salario miserable. Mateo recordó la pobreza, pero más que la pobreza, recordó la humillación. Recordó cómo las patronas de su madre los miraban con desprecio, como si su sola presencia ensuciara sus lujosas casas en las lomas. Recordó una vez, tan vívidamente que le dolió el pecho, cuando una mujer elegante le dijo a su madre, justo delante de él: «Isabel, te he dicho que no traigas al niño. Huele a fritanga y me ensucia los tapetes». Ese día, Mati, de 6 años, juró que sería tan rico que nadie nunca más volvería a humillarlo. Lo había logrado. Se había graduado con honores de la UNAM. Había conseguido una beca para un MBA en el extranjero y había construido su imperio desde cero, con una crueldad que él confundía con determinación. Pero mientras observaba a Sofía y a su hijo en su cocina de revista, se dio cuenta de la monstruosa ironía. Se había convertido exactamente en aquella mujer de las lomas. Se había convertido en la persona que despreciaba a los pobres, que trataba a la gente como invisible, que no veía la humanidad en la mujer que cantaba una canción de cuna a su hijo mientras limpiaba la cocina de un hombre que ni siquiera sabía su apellido. El niño, que se llamaba Leo, empezó a quejarse suavemente. «Mami, ya me cansé». Sofía cerró la llave del agua inmediatamente. Se secó las manos en el delantal, se agachó y tomó al niño en brazos, acunándolo contra su pecho. «Ya casi acabamos, mi amor. Un ratito más y nos vamos a la casa a hacer tarea, ¿sí? Eres mi campeón». Mateo observó cómo ella le susurraba al oído, cómo el niño escondía su rostro en su cuello, completamente seguro. Fue una demostración de amor puro e incondicional que golpeó a Mateo en el estómago. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que él no tenía a nadie en el mundo que lo mirara con esa ternura. Estaba solo. Sofía sentó a Leo en el suelo, en un rincón, con una pequeña mochila de la que sacó unos juguetes de plástico y un cuaderno. Volvió al fregadero. Mateo notó que trabajaba con una precisión meticulosa, dejando cada vaso y plato reluciente, secándolo y guardándolo. Pero lo que más le impresionó fue su paciencia. Cada vez que Leo hacía un ruido o le preguntaba algo, ella respondía con calma, con una sonrisa en la voz, sin mostrar jamás irritación, a pesar de que claramente tenía una montaña de trabajo por delante. Mateo se dio cuenta de que no sabía nada sobre ella. ¿Estaba casada? ¿Por qué traía a su hijo al trabajo? ¿Tenía otros hijos? Fue entonces cuando Mateo notó algo más sobre la encimera de cuarzo. Al lado de la mochila del niño había una pila de libros. No eran revistas ni novelas, eran libros de texto universitarios. Se esforzó por leer los títulos desde su escondite: Fundamentos de Administración Financiera, Marketing Digital Estratégico y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Mateo frunció el ceño, completamente confundido. ¿Una señora de la limpieza estudiando finanzas corporativas? ¿Marketing? No tenía ningún sentido en su mundo ordenado, donde cada persona tenía una etiqueta y un lugar fijo. En ese momento, Leo dejó sus juguetes y gateó hacia los libros de su madre. Tomó el de Gestión de Pymes y empezó a hojearlo. «Mami, ¿este es el dibujo que me enseñaste ayer? ¿El que sube cuando la tiendita vende más dulces?» Sofía se rió, una risa suave. «Exacto, mi vida. Ese es un gráfico de ganancias.
Cuando trabajamos duro y vendemos mucho, la línea sube y ganamos más dinero. ¿Y qué hacemos con ese dinero? El niño respondió con orgullo: ahorramos para mi escuela y para la medicina de la abuela. Mateo sintió que el aire le faltaba. ¿Medicina de la abuela? El niño de 3 años estaba aprendiendo conceptos básicos de negocios. La mujer que limpiaba sus baños estaba estudiando administración. Y, aparentemente, estaba lidiando con una emergencia familiar. Mientras Sofía terminaba de secar la encimera, Mateo la escuchó susurrar para sí misma, pensando que estaba sola. Diosito, por favor, dale fuerzas a mi mamá, que salga bien de la cirugía, y gracias por este trabajo, ayúdame a no perderlo para poder pagar el hospital. Un puñetazo invisible golpeó a Mateo. Esta mujer estaba pasando por una crisis médica familiar, estudiando una carrera universitaria, criando a un hijo sola, y aún así, su casa estaba impecable y nunca había faltado un día. Mateo retrocedió en silencio, su corazón latiendo con una emoción que no reconoció. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Subió a su oficina en el segundo piso, un espacio minimalista con vistas a los árboles de Polanco. No podía concentrarse en los correos furiosos que debía enviar. La imagen de Sofía y Leo no lo dejaba. Encendió su computadora y accedió al portal de recursos humanos de la agencia de limpieza que le proporcionaba el servicio. Buscó su nombre: Sofía Reyes Castillo. Tenía 32 años. Estaba cursando el 6º semestre de Administración de Empresas en una universidad en línea, con un promedio de 9.8. El informe continuaba. Era madre soltera. Su madre, Carmen, padecía diabetes avanzada y estaba programada para una cirugía de emergencia esa misma semana. Sofía trabajaba en 4 casas diferentes, de lunes a sábado, para pagar la colegiatura que su beca del 70% no cubría, los medicamentos de su madre y las necesidades de Leo. Mateo siguió leyendo. En la sección de Objetivos Profesionales de su solicitud, Sofía había escrito algo que lo dejó helado. Mi objetivo es graduarme para fundar mi propia empresa de servicios de limpieza, una cooperativa que ofrezca empleo digno, seguro social y horarios flexibles a otras madres solteras, para que nunca tengan que elegir entre trabajar y estudiar o cuidar a sus hijos. Mateo cerró la laptop. Se quedó mirando la ciudad oscurecer. Esta mujer, a la que él pagaba una miseria por hora y a la que apenas dirigía la palabra, no solo era inteligente, era brillante. Tenía una determinación que él rara vez veía en sus ejecutivos mejor pagados. Y su sueño no era comprar un Maserati, era construir algo para ayudar a otras personas en su misma situación. Recordó su propio juramento de niño: hacerse rico para que nadie lo humillara. Había cumplido la primera parte, pero había olvidado por completo la segunda parte implícita: asegurarse de que nadie más fuera humillado como él. Se había convertido en el villano de su propia historia. Decidió que hablaría con ella. No ese día. La dejaría terminar su trabajo e irse al hospital, pero al día siguiente la esperaría. Por primera vez en décadas, Mateo Garza sentía una genuina curiosidad por la vida de otra persona. No tenía idea de que esa conversación no solo cambiaría la vida de Sofía, sino que sería la primera piedra para desmantelar la fortaleza de arrogancia que había construido a su alrededor y que, irónicamente, se había convertido en su propia prisión. El miércoles, Mateo fingió irse a la oficina, pero dio la vuelta y regresó a casa una hora después de que Sofía debía haber llegado. La encontró en la biblioteca, desempolvando los libros que él nunca leía. Leo estaba a su lado, en una pequeña manta, dibujando en su cuaderno. Mateo carraspeó. Sofía, buenos días. ¿Podemos hablar un momento, por favor? Sofía dio un respingo, visiblemente asustada. En 2 años, él jamás le había hablado más allá de un «la sala de juntas necesita prioridad». Se limpió las manos en el delantal. «Sí, señor Garza. ¿Hice algo mal? ¿Rompí algo?» «No, no, en absoluto», dijo Mateo, tratando de suavizar su voz autoritaria, lo cual le resultó difícil. «Al contrario. Siéntate, por favor», señaló uno de los sillones de piel. Sofía lo miró como si le hubiera pedido que volara. «Señor, prefiero quedarme de pie. Estoy bien». Mateo suspiró. «Por favor, Sofía, siéntate y trae a tu hijo». Con extrema timidez,
Sofía se sentó en el borde del sillón, con Leo en su regazo, como un pájaro listo para huir. Sofía, ayer te vi estudiando libros de administración. Los ojos de ella se abrieron con pánico. Señor, le juro que no descuido mi trabajo, solo los reviso en mi hora de comida. No volverá a pasar. No, no es eso, la interrumpió Mateo. Estoy impresionado. ¿Estás estudiando la carrera? Sofía asintió lentamente. Sí, señor, por las noches, en línea, pero no interfiere con mi trabajo aquí. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo haces? Trabajar en 4 casas, cuidar a tu hijo y estudiar finanzas. Por primera vez, el miedo en el rostro de Sofía fue reemplazado por un destello de orgullo. Es difícil, señor, pero tengo un sueño. Quiero tener mi propia empresa algún día, y quiero que mi hijo vea que se puede salir adelante. Mateo miró al niño, que lo observaba con ojos grandes y curiosos. ¿Y cómo va la universidad? ¿Te gusta? Los ojos de Sofía se iluminaron. Fue como encender una luz en una habitación oscura. Me encanta, señor. Siempre he sido buena para los números. Mi promedio es de 9.8. De hecho, soy tutora de algunos compañeros que no entienden bien las matemáticas financieras. Es mi materia favorita. Mateo, que había luchado con esa materia en su MBA, se quedó perplejo. 9.8. Eso es excepcional, Sofía. Absolutamente excepcional. Y ayer escuché que tu madre está en el hospital, dijo Mateo con más gentileza. La luz en los ojos de Sofía se apagó de inmediato. Las lágrimas asomaron. Sí, señor. Mi mami tiene diabetes. Se complicó mucho. La operaron ayer de un pie. El tratamiento es muy caro y el seguro popular no cubre todo. Pero saldremos adelante. Siempre lo hacemos. Mateo sintió otra punzada de vergüenza al pensar en su queja de la mañana por el café frío de Starbucks. ¿Y tu esposo? ¿Te ayuda? Sofía bajó la mirada y abrazó a Leo con más fuerza. No hay esposo, señor. El padre de Leo se fue cuando supo que estaba embarazada. Estamos solos él y yo, y mi mami. Mateo se quedó en silencio, procesando la magnitud de la fortaleza de esa mujer. Era una guerrera. Estaba luchando una batalla en múltiples frentes sin quejarse, sin pedir nada, y aún así mantenía un promedio de casi 10 en la universidad. ¿Y dónde vives, Sofía? Ella dudó. En Iztapalapa, señor, cerca del Cerro de la Estrella. Hago 2 horas y media de camino en microbús y metro para llegar aquí. Mateo hizo el cálculo mental. 5 horas de transporte al día, más 8 horas de trabajo, más las horas de estudio, más el cuidado de un niño y una madre enferma. Era una vida imposible. Sofía, vi tus libros. Gestión de pymes. ¿Qué sabes de eso? Ella sonrió tímidamente. Es mi proyecto final de semestre. Tengo un plan de negocios completo. Mi sueño es abrir Cooperativa Amanecer, una empresa de limpieza que contrate solo a madres solteras. Les daría seguro social, horarios flexibles para que puedan estudiar como yo y una pequeña guardería en la misma oficina, para que niños como Leo no tengan que venir al trabajo de sus mamás. Mateo estaba atónito. No era solo un sueño vago, era un modelo de negocio social completamente pensado. ¿Puedo verlo? ¿Tu plan de negocios? Sofía parpadeó. ¿En serio, señor? Él asintió. Ella sacó de su mochila, junto a los pañales de Leo, una carpeta gastada. Se la entregó con manos temblorosas. Mateo la abrió. No era un trabajo de estudiante, era un documento profesional. Análisis de mercado, FODA, proyecciones financieras a 5 años, costos operativos, estrategias de marketing digital. Había calculado el punto de equilibrio, el retorno de inversión e incluso los costos legales de constitución. Estaba impecable. ¿Cuánto necesitas para empezar?, preguntó Mateo, sin levantar la vista del plan. Según mis cálculos, señor, el capital semilla ideal sería de 250,000 pesos para comprar equipo industrial, una camioneta usada para transportar al personal, registrar la marca y tener capital de trabajo para los primeros 3 meses de salarios y seguros. Mateo cerró la carpeta. Esto es mejor que muchos planes que me presentan ejecutivos con MBA. Es brillante. Sofía se sonrojó profundamente. Gracias, señor. Me esfuerzo mucho. En ese momento, Leo se bajó del regazo de su madre y se acercó a Mateo. Lo miró fijamente. Tú eres el jefe de mi mami.
¿Eres rico? Mateo, sorprendido por la audacia del niño, sonrió levemente. Sí, Leo, supongo que sí. El niño frunció el ceño. Mi mami dice que los ricos a veces se olvidan de ser buenos. ¿Tú te olvidas? Mateo sintió que el niño le había atravesado el alma. Miró a Sofía, que estaba mortificada. Leo, por Dios, pide una disculpa al señor Garza ahora mismo. Pero Mateo levantó la mano. No, está bien. Es una buena pregunta, Leo. Creo que sí. A veces me olvido. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el jardín impecable que Sofía cuidaba. Tomó una decisión. Sofía, me gustaría hacerte una propuesta y quiero que me escuches bien. Ella se puso de pie, nerviosa de nuevo. ¿Propuesta, señor? Mateo se giró. Quiero que dejes de trabajar aquí como limpiadora. Quiero que vengas a trabajar a mi empresa, a Construcciones Garza. Hay un puesto vacante en el departamento de finanzas, como analista de costos junior, no como becaria, como empleada. Sofía palideció. Señor, yo no entiendo. ¿Un empleo? ¿En su corporativo? Mateo asintió. Sí, con contrato, todas las prestaciones de ley, seguro de gastos médicos mayores para ti, para tu hijo y para tu madre, y un sueldo inicial de 25,000 pesos al mes. Sofía se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a sollozar, tratando de no hacer ruido. Señor, 25,000 pesos. Habla en serio, completamente en serio. Y eso no es todo, continuó Mateo. La empresa tiene un programa de apoyo educativo. Te pagaremos el 100% restante de tu colegiatura y un bono para tus libros. Lo único que te pido es que traigas esa inteligencia y esa determinación que vi en tu plan de negocios a mi compañía. Sofía no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Leo, al ver llorar a su madre, corrió a abrazarla. No llores, mami. Ella lo abrazó y rió entre lágrimas. No lloro de tristeza. Mi amor, es que el Señor nos acaba de ayudar mucho. Sofía levantó la mirada hacia Mateo, sus ojos brillando de gratitud. Señor Garza, no sé qué decir. Me está cambiando la vida. Le juro que no lo voy a decepcionar. Trabajaré más duro que nadie. Mateo sintió una calidez extraña en el pecho. Hacía años que no hacía algo que se sintiera correcto. Lo sé, Sofía, ya lo has demostrado. Te espero el lunes a las 9 en el corporativo. Habla con recursos humanos sobre tus papeles. Y por favor, tómate el resto de la semana para estar con tu madre en el hospital. El lunes siguiente, Sofía Reyes entró al lobby de Construcciones Garza, en Santa Fe. El edificio era una torre de 30 pisos de vidrio oscuro que intimidaba. Llevaba el mejor conjunto que tenía, una falda negra y una blusa blanca que había comprado de segunda mano, pero impecablemente planchada. Estaba aterrada, pero también sentía una emoción que nunca había experimentado. Mateo la recibió personalmente y la presentó a Ricardo Solís, el director de finanzas, un hombre de aspecto severo que la miró con indisimulado desdén. Esta es la nueva analista, Mateo. ¿De dónde dijiste que la sacaste? Mateo le lanzó a Ricardo una mirada helada. Viene altamente recomendada por mí, Ricardo. Es una estudiante brillante de administración y tiene un promedio de 9.8. Dale el proyecto de costos de Querétaro. Quiero un análisis completo. Ricardo resopló. Como digas, jefe. Durante la primera semana, Sofía fue tratada como una paria. Los otros analistas, todos egresados de universidades privadas caras, la ignoraban o le hacían comentarios sarcásticos sobre su ropa. Le dieron el trabajo más tedioso, revisar miles de facturas y hojas de cálculo de un proyecto residencial en Querétaro que estaba misteriosamente perdiendo dinero. Sofía se sumergió en el trabajo. Se quedaba hasta tarde, mucho después de que todos se habían ido, y luego tomaba el largo camino a Iztapalapa para ver a su madre, que mejoraba, y a Leo. Aplicó todo lo que había aprendido en la escuela. Los números no le mentían. Los demás analistas habían revisado esos informes durante meses sin encontrar nada. El martes de su segunda semana, Sofía encontró algo. No era un error, era un patrón, una discrepancia sistemática. Ciertas facturas de un proveedor de acero específico estaban infladas en un 15%.
y estaban firmadas y autorizadas no por el gerente de proyecto, sino por el propio Ricardo Solís. Sofía sintió un escalofrío. Esto no era un error de contabilidad, era un fraude. Revisó los registros de la empresa proveedora. Estaba registrada a nombre de una compañía fantasma cuyo apoderado legal era el cuñado de Ricardo. Estaba robando millones. Sofía pasó toda la noche preparando un informe, documentando cada factura, cada firma, cada conexión. Estaba aterrorizada. Acababa de conseguir el trabajo que salvaría a su familia y había descubierto que el segundo al mando de la empresa era un ladrón. Si hablaba, Ricardo la destruiría. Si callaba, sería cómplice. Al día siguiente, con el informe en la mano, pidió ver a Mateo. La secretaria, acostumbrada a ignorarla, le dijo que estaba ocupado. «Es urgente», dijo Sofía con una voz firme que no sabía que tenía. «Es sobre el proyecto de Querétaro». La secretaria, sorprendida, la dejó pasar. Mateo levantó la vista de su monitor, irritado. «Sofía, estoy en medio de algo. ¿Qué pasa?» Ella puso la carpeta sobre su escritorio. «Señor Garza, encontré por qué estamos perdiendo dinero en Querétaro. Y no es un error». Mateo abrió la carpeta, leyó la primera página, frunció el ceño. Leyó la segunda, viendo las copias de las facturas. En la tercera, vio el organigrama que ella había hecho, conectando a Ricardo con la empresa fantasma. Su rostro pasó de la irritación a una furia helada. Levantó el teléfono. «Dile a Ricardo Solís que venga a mi oficina, ahora». Un minuto después, Ricardo entró, sonriente. «Jefe, ¿qué pasa? ¿La nueva chica ya se quejó?» Mateo no dijo nada. Simplemente deslizó la carpeta por la mesa. La sonrisa de Ricardo desapareció mientras leía. Su rostro se puso pálido. «Mateo, esto es un malentendido. Esta mujer no sabe lo que hace. Es una limpiadora». «¿Cómo te atreves a acusarme?», gritó mirando a Sofía. «Te voy a demandar por difamación». Mateo se levantó lentamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre Ricardo. «Revisé los registros bancarios mientras venías para acá, Ricardo. Has estado desviando fondos durante 2 años, más de $3 millones. Ricardo se desmoronó. «Mateo, por favor, fuera», rugió Mateo. «Recoge tus cosas. Seguridad te acompañará. Hablarás con mis abogados». Ricardo salió de la oficina, derrotado. Mateo se quedó de pie, respirando agitadamente. Luego miró a Sofía, que estaba temblando, pero se mantenía firme. Él la había puesto en una posición imposible, la había hecho trabajar bajo el mando del hombre que estaba robando, y ella, en lugar de acobardarse, le había salvado millones. «Sofía». Ella lo miró. «Señor, salvaste a mi empresa», dijo él, su voz ronca. «Ese dinero era una hemorragia que no podíamos encontrar. Lo hiciste en 2 semanas». Sofía asintió. «Solo hice mi trabajo, señor. Vi algo que estaba mal y lo reporté». Mateo la miró, esta vez viéndola de verdad. Una mujer con una integridad de acero, una inteligencia aguda y una valentía que él mismo envidiaría. «No, Sofía, hiciste mucho más que tu trabajo. A partir de hoy, Ricardo está fuera. El puesto de director de finanzas está vacante, y aunque aún no tienes el título», continuó Mateo, «quiero que seas la gerente de análisis financiero. Reportarás directamente a mí. Tu sueldo se duplica a partir de hoy, y quiero que implementes un sistema de auditoría interna basado en lo que hiciste aquí, para todos los proyectos». Sofía se quedó sin aliento. «Gerente, $50,000. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Señor, gracias. Le prometo que...». Mateo la interrumpió. «Deja de prometerme cosas, don Sofía. Solo sigue haciendo lo que haces». Los siguientes 6 meses fueron un torbellino. Sofía se mudó con su madre y Leo a un pequeño departamento más cerca de la oficina. Su madre, con mejor atención médica, se recuperó rápidamente y pudo cuidar a Leo mientras Sofía trabajaba. En la oficina, Sofía revolucionó el departamento. Implementó sistemas que ahorraron a la compañía millones en desperdicios. Los mismos analistas que se burlaban de ella ahora la respetaban profundamente y acudían a ella por consejo. Mateo,
observaba su crecimiento con una mezcla de asombro y un orgullo casi paternal. Se dio cuenta de que dependía de su consejo mucho más allá de las finanzas. Un día, Mateo tuvo que viajar a Querétaro para supervisar el proyecto que Sofía había salvado y nombrar a un nuevo gerente. Le pidió que lo acompañara. «Quiero que veas el proyecto que rescataste y que me ayudes a entrevistar al nuevo director de sitio». Era la primera vez que Sofía viajaba por trabajo, la primera vez que se hospedaría en un hotel. Durante las 2 horas de viaje en coche, hablaron de todo. Del futuro de la empresa, de las ambiciones de Leo, de la recuperación de su madre. La barrera de jefe y empleada comenzaba a desvanecerse. Mientras pasaban por una zona industrial en las afueras de la ciudad, Mateo suspiró. «Odio estas zonas industriales. Me recuerdan de dónde vengo». Sofía lo miró sorprendida. «¿Usted, señor Garza? Pero si usted siempre ha sido». Él rió amargamente. «No, Sofía. Yo no nací en Polanco. Yo crecí en la pobreza más absoluta, en Iztapalapa». Sofía casi se atraganta. «¿Iztapalapa? ¿Dónde?» Mateo miró por la ventana, cerca del Cerro de la Estrella, en una vecindad en la calle Estrella del Sur, completó Sofía. Su voz apenas un susurro. Mateo giró la cabeza para mirarla. Su corazón se detuvo. ¿Cómo sabes eso?» Sofía lo miraba fijamente, como si viera un fantasma. «Yo crecí en esa calle, señor, en la vecindad del número 42. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. «Yo vivía en el 42. Departamento C». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Nosotros vivíamos en el B». «Dios mío». «Mati». Mateo detuvo el coche en el acotamiento de la autopista. Estaba temblando. «Mati, nadie me ha llamado así en 30 años. Sofí, ¿eres Sofí, la hija de doña Carmen?» Ella estaba llorando abiertamente ahora. «Sí, Mati, eres tú, el hijo de doña Isabel». Se quedaron en silencio. El rugido de los camiones pasando era lo único que se oía. 30 años habían desaparecido. Él no era el millonario arrogante y ella no era la limpiadora. Eran Mati y Sofí, los 2 niños que jugaban a las canicas en el patio de tierra de la vecindad. «Me acuerdo de ti», dijo Mateo, su voz quebrada. «Eras la niña que siempre estaba leyendo, la que me ayudaba con la tarea de matemáticas». Sofía rió entre lágrimas. «Y tú eras el que siempre me defendía de los niños más grandes, el que compartía su torta conmigo cuando mi mamá no tenía que darme de lunch. Dios mío, Mati, ¿qué te pasó? Te hiciste rico. Como siempre dijiste que lo harías». La emoción del reencuentro fue reemplazada por una ola de vergüenza para Mateo. «Sí, Sofí», dijo él, mirando sus manos en el volante. «Me hice rico, pero me perdí. Olvidé todo lo que importaba. Me convertí en la gente que nos humillaba». Recordó a su madre, doña Isabel, que había muerto de cáncer hacía 10 años. Él le había pagado el mejor hospital, pero apenas la había visitado. Demasiado ocupado, demasiado avergonzado de su pasado. Y doña Isabel y doña Carmen, la madre de Sofía, habían sido las mejores amigas. «¿Tu madre cómo está?», preguntó él. «Bien, recuperándose. Ella siempre preguntaba por ti, Mati. Preguntaba si el famoso Mateo Garza era el mismo Mati del patio. Yo le decía que no podía ser». «Lo soy», dijo él, «y me tomó verte en mi cocina, cantándole a tu hijo, para recordar quién era yo. Me recordaste a mi madre. Me recordaste todo lo que juré proteger y todo lo que traicioné». Sofía puso su mano sobre el brazo de él, un gesto sencillo, pero lleno de una comprensión que nadie más en el mundo podía ofrecerle. «Mati, no te perdiste, solo tomaste el camino largo para volver a casa. Pero estás aquí ahora». Ese viaje a Querétaro lo cambió todo. Ya no eran jefe y empleada, eran familia. Cuando regresaron a la Ciudad de México, Mateo tomó una decisión radical. Reunió a su junta directiva. «Damas y caballeros, quiero presentarles a nuestra nueva vicepresidenta de Desarrollo Social y Comunitario y mi nueva socia, Sofía Reyes Castillo». La junta quedó en shock. «¿Socia? ¿La chica de finanzas?». Pero Mateo fue firme. «Sofía y yo vamos a transformar esta empresa. Vamos a seguir construyendo torres de lujo, sí,
pero el 50% de nuestras ganancias se reinvertirá en una nueva división, Construcciones Amanecer, o by nuestro primer proyecto, continuó Mateo. Será demoler la vieja vecindad en la calle Estrella del Sur 42 en Iztapalapa y construir 200 viviendas de interés social sostenibles, con una guardería, un centro de capacitación y un parque. Y se llamará Residencial Isabel y Carmen, en honor a nuestras madres. Sofía, a su lado, lloraba de felicidad. Su plan de negocios, su sueño de la cooperativa Amanecer, no solo se haría realidad, sino que se haría a una escala que nunca imaginó. Los siguientes 2 años fueron una revolución. Mateo y Sofía trabajaron codo a codo. Él aportó su experiencia en construcción y su capital. Ella aportó su integridad, su visión social y su brillantez financiera. Transformaron la cultura de Construcciones Garza. Implementaron la guardería que Sofía había soñado. Crearon programas de becas para los hijos de todos los empleados, desde los albañiles hasta los ejecutivos. Empezaron a contratar a personas de comunidades marginadas, ofreciéndoles capacitación y un plan de carrera. El proyecto en Iztapalapa fue un éxito rotundo. No solo construyeron casas, construyeron una comunidad. Usaron paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia y crearon huertos urbanos. La guardería fue nombrada el patio de Mati y Sofía. El centro de capacitación enseñaba oficios, pero también finanzas básicas y administración, usando el plan de estudios que Sofía había perfeccionado. El proyecto atrajo la atención nacional. No era caridad, era un modelo de negocio sostenible y rentable que, además, tenía un impacto social masivo. Un año después de la inauguración del Residencial Isabel y Carmen, Mateo y Sofía recibieron una llamada. Habían sido galardonados con el Premio Nacional de Vivienda y Desarrollo Social. La ceremonia fue en el Palacio Nacional. Cuando subieron a recibir el premio, Mateo tomó el micrófono. «Este premio no es mío», dijo, su voz resonando en el salón. «Pertenece a Sofía Reyes, una mujer que me recordó que el verdadero éxito no se mide en metros cuadrados construidos, sino en vidas transformadas. Ella me enseñó que la verdadera riqueza no es tenerlo todo, sino darlo todo». Cuando Sofía habló, miró a su madre y a su hijo Leo, de 5 años, que aplaudían en primera fila. «Crecimos aquí, en un patio de tierra, soñando con un futuro mejor. Hoy demostramos que no importa de dónde vienes. Lo que importa es lo que construyes para los demás, y apenas estamos comenzando». La audiencia se puso de pie en una ovación atronadora. Mateo y Sofía, los 2 niños de Iztapalapa, se abrazaron en el escenario, llorando. 3 años después de ese día, la mansión de Mateo en Polanco ya no era su casa. La había donado para convertirla en el Centro de Emprendimiento Social Garza Reyes, una incubadora de negocios para personas como Sofía, que tenían ideas brillantes para cambiar sus comunidades. Mateo ahora vivía en un departamento penthouse en uno de sus propios edificios, mucho más pequeño, pero con una vista increíble. Sofía era la CEO de la Fundación Amanecer, que ahora replicaba su modelo de vivienda en 5 estados del país. Mateo estaba en la cocina de la antigua mansión, la misma cocina donde todo comenzó, sirviendo café a un grupo de jóvenes emprendedores. Escuchó una voz familiar. «Tío Mati, tío Mati». Era Leo, ahora con 6 años, corriendo hacia él. Mateo lo cargó en brazos. «¿Cómo te fue en la escuela, campeón?» «Genial. La maestra dice que soy el mejor en matemáticas, como mi mamá», dijo Leo orgulloso. Sofía entró detrás de él, cargando una pila de carpetas. Se veía radiante, vestida con un traje sastre, la viva imagen de la ejecutiva exitosa. «Mati, tenemos 40 nuevas solicitudes para la incubadora, y la ONU quiere que presentemos nuestro modelo en la Conferencia Mundial de Hábitat Sostenible en Ginebra». Mateo sonrió. «Ginebra. ¿Quién lo diría, Sofi?» 2 niños de Iztapalapa en Suiza. «Tío Mati», dijo Leo, ¿es verdad que tú y mi mami eran amigos de chiquitos?» Mateo miró a Sofía por encima de la cabeza del niño, sus ojos llenos de un afecto profundo. «Es verdad, campeón. Tu mamá siempre ha sido mi mejor amiga, solo que lo olvidé por un tiempo».
Leo lo abrazó del cuello. ¿Y ahora van a ser amigos para siempre? Mateo y Sofía respondieron al mismo tiempo. Para siempre. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Mateo observó a Sofía dar una clase magistral sobre finanzas sociales a los jóvenes en su antigua sala de estar. Se dio cuenta de que el día que perdió ese contrato multimillonario en Monterrey no fue el peor día de su carrera, fue el mejor día de su vida. Fue el día en que la arrogancia lo obligó a volver a casa temprano. El día en que una canción de cuna en una cocina silenciosa lo despertó de una pesadilla de 30 años. Mateo había comenzado como un millonario arrogante que se creía dueño del mundo, pero que solo poseía cosas vacías. Ahora era un hombre rico en propósito, rodeado de personas a las que admiraba y que lo querían. Había aprendido que la verdadera fortaleza no era construir muros para mantener a la gente fuera, sino construir puentes para traerla hacia adentro. Sofía había comenzado como una limpiadora invisible, luchando sola contra el mundo, armada solo con libros de texto y un amor feroz por su hijo. Hoy era una líder reconocida internacionalmente, una mentora para cientos, y la prueba viviente de que la inteligencia y la determinación no tienen código postal. Su sueño de una pequeña cooperativa se había transformado en un legado. Doña Carmen, la madre de Sofía, ahora completamente saludable gracias al seguro médico, dirigía la guardería del residencial Isabel y Carmen. Ella y Mateo a menudo se sentaban en el parque, viendo a Leo jugar donde ellos jugaron y recordaban a doña Isabel, sabiendo que estaría orgullosa de que su hijo finalmente había vuelto a casa. La historia de Mati y Sofía no es solo una historia de éxito financiero, es una historia de redención. Demostraron que nunca es tarde para cambiar, que la persona que menos esperas puede ser la que te recuerde quién eres realmente, y que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas para ti mismo, sino en lo que construyes para los demás. Un legado que comenzó con una simple canción de cuna en una cocina silenciosa. El imperio de Mateo Garza Morales ya no estaba hecho de concreto y acero. Ahora estaba hecho de esperanza, oportunidad y segundas oportunidades. La arrogancia que una vez lo definió se había disuelto, reemplazada por una humildad ganada a pulso. Ya no gritaba a sus empleados, ahora los escuchaba, aprendiendo de sus propias historias de lucha y superación. Descubrió que cada persona en su nómina tenía una historia tan compleja y valiosa como la de Sofía. El cambio más profundo, sin embargo, fue en su relación con el dinero. Mateo solía ver el dinero como un escudo, un arma para protegerse de la humillación del pasado. Sofía le enseñó a verlo como una herramienta, una palanca para mover el mundo hacia un lugar mejor. Juntos, crearon fondos de inversión de impacto, atrayendo a otros millonarios que querían que su dinero hiciera algo más que solo acumular intereses. Se convirtieron en pioneros del capitalismo consciente en México. Leo creció rodeado de dos mundos: el pragmatismo empresarial de Mateo y la compasión social de su madre. A los 10 años, ya estaba diseñando sus propios proyectos en la escuela, organizando colectas de alimentos y explicando a sus compañeros cómo un microcrédito podía ayudar a la madre de uno de ellos a iniciar un negocio de gelatinas. Estaba destinado a heredar no solo una fortuna, sino una misión. La Fundación Amanecer se expandió. Abrieron centros de capacitación en Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Sofía insistió en que cada centro tuviera una guardería gratuita. Ninguna madre debería tener que elegir entre aprender y cuidar a su hijo. Era su lema. Se convirtió en una voz poderosa en la política pública, abogando por reformas fiscales que incentivaran la inversión social y por la protección laboral de las trabajadoras del hogar. Un día, Mateo estaba revisando papeles viejos de su madre, cajas que había guardado pero nunca abierto. Encontró una foto. Eran él y Sofía, de unos 5 años, sentados en el patio de tierra de Iztapalapa, compartiendo una bolsa de papel. Estaban sucios, descalzos, pero sonriendo de oreja a oreja. Detrás de ellos, de pie y abrazadas, estaban sus madres, doña Isabel y doña Carmen, mirando a sus hijos con una esperanza infinita. Mateo sintió un nudo en la garganta. Enmarcó esa foto, la puso en su escritorio,
en el penthouse y otra copia en la oficina principal de la fundación. Era un recordatorio constante. Un recordatorio de que su viaje no había comenzado en una sala de juntas de MBA, sino en ese patio de tierra, con una amiga que le enseñó a compartir y dos madres que les enseñaron a soñar. La historia de Mateo y Sofía se convirtió en leyenda en el mundo empresarial, pero para ellos seguía siendo simple. Eran solo Mati y Sofía, cumpliendo la promesa que sus madres vieron en ellos. Demostraron que el corazón de una empresa no es su balance financiero, sino su capacidad de ver la humanidad en cada persona, desde el director ejecutivo hasta la mujer que limpia el piso. Años más tarde, en la inauguración de su 10º proyecto de vivienda, un periodista le preguntó a Mateo cuál había sido su mejor inversión. Mateo, ahora un hombre mayor con el cabello plateado y una sonrisa fácil, no dudó. Miró a Sofía, que estaba a su lado, y luego al parque lleno de niños. Mi mejor inversión fue llegar a casa temprano un martes por la tarde. Fue escuchar una canción de cuna que me salvó la vida. La arrogancia de Mateo no desapareció de la noche a la mañana. Hubo momentos, especialmente al principio de su asociación con Sofía, en que su antiguo yo resurgía. En una reunión de la Junta, desestimó una propuesta de Sofía sobre invertir en materiales de construcción ecológicos locales, calificándolos de caros e ineficientes. Insistió en usar a sus proveedores de siempre, los gigantes internacionales. Fue una decisión basada en el orgullo, no en los datos. Sofía no discutió en la sala de juntas, pero esa tarde le presentó un análisis de costos detallado. Demostró que, aunque el costo inicial de los materiales locales era un 5% más alto, el ahorro a largo plazo en transporte, la reducción de la huella de carbono y, lo más importante, la creación de empleos en la misma comunidad que estaban ayudando, generaban un retorno de inversión social y financiero mucho mayor. Construir casas para la gente de Iztapalapa usando materiales de Alemania no tiene sentido, Mati. Tenemos que construir la comunidad, no solo las paredes. Mateo leyó el informe. Era impecable, como siempre. Sintió la vieja punzada de ira, la rabia de ser corregido. Pero luego miró el rostro tranquilo y decidido de Sofía. Ella no lo estaba atacando. Estaba protegiendo la misión. Le costó, pero respiró hondo y dijo las palabras que menos había usado en su vida. Tienes razón, estaba equivocado. Haremos el cambio. Ese fue un punto de inflexión. Aprendió que la verdadera fuerza no era tener siempre la razón, sino tener la humildad de reconocer cuando no la tenías. Mientras tanto, la cooperativa Amanecer, que fundaron como una subsidiaria de la fundación, floreció. Sofía se aseguró de que su sueño original se cumpliera. Contrataron a docenas de madres solteras. Les dieron capacitación no solo en limpieza profesional, sino en contabilidad básica, servicio al cliente y administración. Varias de esas mujeres, después de unos años, usaron sus ahorros y la capacitación para iniciar sus propios pequeños negocios, convirtiéndose en proveedoras de la fundación. Leo, el hijo de Sofía, creció viendo a su madre transformar vidas. Para él, no era extraño que una mujer dirigiera una gran organización. No era extraño que la compasión fuera un pilar del modelo de negocio. Cuando tenía 12 años, ganó la feria de ciencias de su escuela con un proyecto. Un sistema de filtración de agua de bajo costo diseñado para las casas que construía la fundación. Mateo pagó la patente a su nombre y la fundación implementó el diseño, de código abierto, en todos sus nuevos desarrollos. La relación entre Mateo y Sofía se convirtió en la asociación más sólida de sus vidas. No era romántica, era algo más profundo. Era el vínculo de dos almas que habían visto lo peor de la pobreza y lo peor de la riqueza, y habían decidido construir algo mejor en el medio. Eran los mejores amigos, los confidentes más cercanos y los críticos más honestos el uno del otro. Se equilibraban perfectamente, la audacia y la visión a gran escala de Mateo, con la atención al detalle y la brújula moral inquebrantable de Sofía. La madre de Sofía, doña Carmen, se convirtió en la matriarca no oficial de la fundación. Conocía la historia de cada empleado, el nombre de cada niño en la guardería. A menudo le decía a Mateo, «Mijito, qué bueno que volviste.
Tu mamá, Isabel, nunca perdió la fe en ti. Sabía que el niño bueno seguía ahí dentro, debajo de todos esos trajes caros. Esas palabras eran, para Mateo, más valiosas que cualquier premio nacional. El imperio de Construcciones Garza seguía siendo rentable, más rentable que nunca. Descubrieron que los empleados felices eran más productivos, que los clientes querían asociarse con una empresa que tenía un propósito, que construir comunidades sostenibles era un nicho de mercado en auge. La arrogancia de Mateo había sido irónicamente mala para los negocios. La compasión de Sofía resultó ser la estrategia de crecimiento más inteligente que jamás habían implementado. Un día, un joven periodista de una revista de negocios internacional los entrevistó a ambos en el centro de Polanco, en la antigua mansión. ¿Cuál es el secreto de su éxito?, preguntó. Mateo sonrió y señaló la cocina. Ahora un bullicioso café para los estudiantes. Todo comenzó allí, cuando me di cuenta de que la mujer que limpiaba mi cocina era más inteligente, más valiente y tenía una visión empresarial mejor que la mía. El secreto fue callarme, escuchar y aprender de ella. Sofía añadió. Y el secreto fue que él escuchó. Vio potencial donde todos los demás, incluyéndome a mí, solo veíamos un callejón sin salida. Él usó su poder no para oprimir, sino para levantar. El éxito no fue mío ni de él, fue la asociación. Fue la prueba de que cuando la oportunidad se encuentra con el potencial, sin importar en qué cocina o en qué vecindad, suceden milagros. El proyecto de Querétaro, el que casi se derrumba por el fraude de Ricardo, se convirtió en un modelo de eficiencia. Mateo puso a Sofía a cargo de reestructurarlo. Ella renegoció los contratos, implementó sus auditorías y terminó el proyecto 3 meses antes de lo previsto y un 10% por debajo del presupuesto revisado. Fue su primera gran victoria, la que silenció a todos los escépticos en la compañía y demostró que su nombramiento no fue un acto de caridad, sino la contratación más inteligente que Mateo había hecho. Ricardo Solís, el exdirector financiero, intentó demandar a la empresa por despido injustificado, pero las pruebas que Sofía había recopilado eran tan abrumadoras que sus abogados le aconsejaron que aceptara un acuerdo de confidencialidad y desapareciera. Su caída sirvió como una advertencia para el resto de la vieja guardia de la empresa. La era de la arrogancia y los tratos turbios había terminado. La era de la transparencia y la integridad, la era de Sofía, había comenzado. A medida que la fundación crecía, Mateo se deleitaba en asumir un papel secundario. Disfrutaba ser el mentor, el consejero. Descubrió que le daba más satisfacción ver a Sofía brillar en un escenario internacional o ver a uno de sus becarios graduarse de la universidad que cerrar cualquier trato multimillonario. Había pasado la primera mitad de su vida construyendo un monumento a su propio ego. Ahora pasaría la segunda mitad construyendo un legado para los demás. En cuanto a Sofía, nunca olvidó lo que era tener las zapatillas rotas y contar cada peso. Insistió en que, aunque la fundación manejaba millones, la cultura de la empresa debía ser de humildad. No había oficinas lujosas, aparte del centro donado. No había coches de empresa extravagantes. Cada peso que gastamos en un lujo innecesario, les decía a sus empleados, es un peso que no estamos invirtiendo en una beca o en el ladrillo de una casa. El plan de negocios original de Sofía, aquella carpeta gastada que le mostró a Mateo en la biblioteca, ahora estaba enmarcado en el vestíbulo del residencial Isabel y Carmen. Era un recordatorio para todos los residentes de que los sueños más grandes a menudo comienzan en las circunstancias más humildes. Se convirtió en una pieza de inspiración, un símbolo de lo que era posible. Mateo también se reconectó con su propio pasado. Comenzó a visitar Iztapalapa no como un benefactor, sino como un vecino. Se sentaba en el parque que había construido, charlando con los residentes, escuchando sus problemas e ideas. La gente dejó de llamarlo señor Garza y volvió a llamarlo Don Mati. Había cerrado el círculo. Un atardecer. Mateo y Sofía estaban en el techo del centro de capacitación en Polanco, mirando la vasta extensión de la Ciudad de México. Desde allí, a lo lejos, apenas visible en la bruma, podían ver las luces de Iztapalapa. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Sofía en voz baja.
cómo todo está conectado. Si tu reunión en Monterrey no se hubiera cancelado, si no hubieras llegado a casa temprano, si mi madre no se hubiera enfermado. Mateo asintió entendiendo perfectamente. Si no te hubiera visto cantarle a Leo. A veces, dijo, la vida tiene que destrozar todos tus planes para ponerte en el camino correcto. Mi arrogancia me llevó al desastre, pero ese desastre me llevó a ti, y tú me llevaste de vuelta a casa. Se quedaron en silencio, 2 amigos, 2 socios, 2 niños del patio de tierra, observando la ciudad que habían ayudado a cambiar. La transformación de Mateo fue tan profunda que incluso su apariencia cambió. El ceño fruncido perpetuo fue reemplazado por arrugas de risa alrededor de sus ojos. Dejó de usar los trajes rígidos y costosos, optando por ropa más cómoda. La gente que lo conocía de su vida anterior apenas lo reconocía. El hombre frío, distante y temido se había convertido en una figura cálida, accesible e inspiradora. Descubrió que la vulnerabilidad que tanto temía era, en realidad, su mayor fortaleza. Sofía, por su parte, nunca perdió la humildad que la había definido en la cocina de Mateo. A pesar de ser una de las empresarias sociales más influyentes del país, seguía llevando su propia comida a la oficina en contenedores de plástico. Seguía comprando su ropa en tiendas modestas y seguía siendo la primera en llegar y la última en irse. Para ella, el éxito no era un destino, sino una responsabilidad constante. La relación de Mateo con Leo también floreció. Al no tener hijos propios, Mateo se convirtió en una figura paterna para el niño. Le enseñó a jugar ajedrez, lo ayudó con sus proyectos de ciencias y, lo más importante, le habló sobre doña Isabel, su abuela adoptiva. Le contó historias de Iztapalapa, de cómo su madre y la madre de Sofía se apoyaban mutuamente en los tiempos difíciles. Tejió un vínculo entre el pasado y el futuro. La fundación lanzó su programa más ambicioso, el Fondo Universitario Leo Reyes. Financiado por una donación personal masiva de Mateo, el fondo garantizaba una beca universitaria completa a cada niño que se graduara de la preparatoria, viviendo en una de las viviendas de la Fundación Amanecer. Era la materialización de la promesa que Sofía le había hecho a su hijo esa tarde en la cocina. Vas a estudiar mucho, te graduarás en la universidad. El día que se anunció el fondo, Sofía no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Mateo con fuerza. Mati, esto es más de lo que jamás soñé. Le has dado a miles de niños lo que yo luché tanto por conseguir. Mateo le devolvió el abrazo. Tú me diste algo mucho más importante, Sofía. Me diste un propósito. Me recordaste cómo soñar. La antigua mansión de Polanco, antes un mausoleo silencioso dedicado a la riqueza vacía, ahora era un hervidero de actividad. Las habitaciones donde Mateo solía caminar solo ahora estaban llenas de jóvenes discutiendo planes de negocio, programando aplicaciones para el bien social y soñando con cambiar el mundo. El eco del portazo arrogante había sido reemplazado por el sonido de la colaboración, la risa y la esperanza. En el 10º aniversario de su reencuentro, Mateo y Sofía regresaron a la vecindad en Iztapalapa. El residencial Isabel y Carmen era un modelo de comunidad urbana. Los árboles habían crecido, los huertos estaban llenos y la guardería estaba celebrando una graduación. Se sentaron en una banca en el parque, el mismo lugar donde solía estar el patio de tierra. Leo, ahora un adolescente alto e inteligente, estaba jugando baloncesto con otros jóvenes del residencial. Doña Carmen, sentada cerca, tejía mientras charlaba con otras abuelas. Era una escena de paz y prosperidad ganada a pulso. Lo hicimos, Mati, susurró Sofía. Mira esto, realmente lo hicimos. No, Sofía, dijo Mateo, corrigiéndola suavemente. Tú lo hiciste. Tú tenías el plan. Tú tenías la integridad. Tú tenías la fuerza. Yo solo fui lo suficientemente afortunado como para llegar a casa temprano ese día y ser testigo de ello. Fui lo suficientemente inteligente, por una vez en mi vida, como para quitarme del camino y ayudarte a construirlo. Y así, la historia del millonario arrogante y la limpiadora invisible concluyó, pero su legado apenas comenzaba. Demostraron que el capital más valioso no es el dinero, sino la humanidad. Que el pasado, por muy doloroso que sea, puede ser la fundación del futuro más brillante. Y que, a veces,
la vida que salvas, la vida que transformas, resulta ser la tuya propia.